estamos aquí, amén, preparándonos ya para lo que va a ser el estudio de la palabra del Señor en esta noche. Así que reciban un cordial saludo de esta su iglesia, Templo Evangelístico Apocalipsis 3:11, amén, y sus pastores Luis Rivera y Ana Negrón. Gloria al Señor. En esta noche vamos a estar dando comienzo a una serie, ¿verdad?, que lleva por título Las parábolas de Jesús, amén, y queremos utilizar como texto base amén, Mateo. Contaré cosas que Dios ha tenido en secreto desde que hizo el mundo, amén. Pueden tomar asiento. El Señor añada bendición a nuestras vidas por medio de su santa y bendita palabra. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Y en esta noche, como le dije anteriormente, vamos a estar dando inicio a una nueva serie de estudios bíblicos que llevan por tema las parábolas de Jesús, amén. Gloria al Señor. Y es importante, hermano, que nosotros podamos entender con claridad, amén, qué son las parábolas, de qué se tratan, qué cierran, amén, estas enseñanzas, por qué Jesús hablaba en parábolas, etcétera. Yo le anticipo que nos vamos a gozar grandemente con esta, amén, serie de enseñanza. Gloria al Señor, porque si hay un mensaje espiritual grabados en las páginas de la Biblia, yo le aseguro, hermano, que son los mensajes de Jesús hablado en parábolas. Gloria al Señor. Así que esta enseñanza, hermano, va a ser una enseñanza poderosa, gloria al Señor, y que encierra un mensaje espiritual tremendo, alabado sea el Señor, que viene con la intención de transformar nuestro entendimiento acerca, aleluya, del Señor, amén, gloria a Dios. Las parábolas de Jesús, hermanos, son enseñanzas espirituales. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Las parábolas de Jesús son enseñanzas espirituales que nos muestran verdades acerca de Dios, acerca de su reino, acerca de su voluntad y sus propósitos. ¿Ven? Las parábolas de Jesús son enseñanzas espirituales que nos muestran las verdades de Dios, su reino, su voluntad y sus propósitos. Es fácil notar que cuando leemos los evangelios, amén, gran parte del ministerio de Jesús fue dedicado, gloria al Señor, a lo que fue la enseñanza. Yo quiero, verdad, que nos detengamos aquí por un momento, gloria a Dios para siempre, porque a veces nosotros le damos mayor énfasis, ¿verdad?, a los milagros, a las señales, ¿verdad?, o inclusive a la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, gloria al Señor, y pasamos por alto que gran parte de su ministerio fue dedicada, y si no todo su ministerio, fue dedicado a lo que fue la enseñanza, hermano. Si había algo por lo que Cristo se caracterizaba, era porque enseñaba. Él era un maestro, amén. La gente lo reconocía como tal porque él invertía tiempo no solamente para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para levantar paralíticos, para darle vista al ciego, etcétera, sino que Cristo invertía la mayor parte de su ministerio, amén, a lo que era la enseñanza. Por eso es necesario, hermano, que nosotros atendamos, gloria al Señor, ¿verdad?, el ejemplo que Cristo nos ofrece en los evangelios. Alabado sea el Señor, porque ahí está el modelo que Dios quiere, un modelo representativo de lo que Dios quiere, amén, en la iglesia. A la iglesia nosotros venimos a aprender, a la iglesia nosotros venimos a ser enseñados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos también enseñar y podamos también instruir a otros en la palabra del Señor. ¿Amén? Alabado sea el Señor. Así que Cristo dedicó la mayor parte del tiempo ministerial, alabado sea el Señor, a lo que fue la enseñanza. Y eso lo vemos, hermano, cuando leemos lo siguiente, Lucas capítulo 21, verso del 37 al 38. Mire lo que dice la Biblia. Y enseñaba de día en el templo, escuche bien, y de noche salía en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él a oírle. ¿Dónde? En el templo. Gloria a Dios para siempre. Significa, hermano, que era uso y costumbre de Jesús estar todos los días en el templo, enseñando a las multitudes que venían a él para escuchar la enseñanza que él tenía para impartirles a cada uno de ellos. Amén. Así que vemos, aleluya, a un Jesús que está totalmente comprometido con el ministerio de enseñanza.
Vemos a Jesús totalmente comprometido, gloria al Señor, con el ministerio, aleluya, de la predicación, pero también el ministerio de la enseñanza. Ahora, es muy importante también destacar que Jesús no pertenecía a ningún círculo religioso y Jesús no pertenecía tampoco a ningún grupo religioso como los que habían en aquella época. Usted sabe que existía, amén, grupos como los fariseos, grupos como los saduceos, que tenían, verdad, una enseñanza y tenían una doctrina, gloria a Dios para siempre, y ellos eran fieles a sus creencias. Sin embargo, Jesús no, amén, crece dentro de ninguno de estos círculos religiosos, sino que más bien Él por su cuenta, hermano, se dio a la tarea de estudiar, amén, aleluya, de manera profunda las Sagradas Escrituras. Tanto es así que tenemos el relato que a sus 12 años, de momento como que se le escapó, aleluya, a José y a María, a sus padres, gloria a Dios para siempre, aleluya, y cuando ellos comenzaron a buscar, ¿y dónde está Jesús? Lo encontraron ¿dónde? En el templo, alaba alma mía Jehová, en el templo discutiendo, hermano, y hablando acerca de la ley con gente que era conocedora de la ley, con doctores de la ley, con maestros de la ley. Así que, hermano, gloria al Señor, lo que estamos viendo en el ministerio de Cristo en cuanto a la enseñanza es el resultado de años de preparación. Estamos hablando, gloria al Señor, que siendo un niño de 12 años, ya estaba totalmente interesado en lo que era la ley de Dios, lo que eran los mandamientos de Dios y lo que era, gloria al Señor, las Sagradas Escrituras. Y entendiendo esto, hermano, gloria al Señor, es interesante que sin pertenecer a ninguno de esos grupos, la gente lo reconocía a Él como un maestro. Tal era la autoridad de Jesús al enseñar, que la gente lo reconocía como un maestro. Hermano, y en aquel entonces, reconocer a alguien como maestro dentro de esa cultura judía, hermano, no era cáscara de coco, no era cualquier cosa. Ahí no podía venir cualquier pelagato, alaba, aleluya, a decir yo soy maestro, amén. Como ahora la gente abre, aleluya, una página en la plataforma, aleluya, amén, de las redes sociales, y ahora cualquiera es maestro, amén. Ahora cualquiera se mete a un instituto, gloria al Señor, tiene un diploma, tiene un certificado y ya se autoproclaman maestros, amén. Aleluya, pero en aquella cultura era muy diferente, hermano. No cualquiera se podía, aleluya, ni podía ostentar ese, amén, ese título de maestro. Sin embargo, sin Cristo pertenecer a ninguno de esos círculos religiosos, cuando la gente lo escuchaba, escuchaban algo especial en la enseñanza de Jesús. Cuando la gente escuchaba hablar a Jesús, causaba tal impacto que le reconocían como maestro de maestros. ¿Cuántos alaban al Señor? Tanto es así, hermano. Mira lo que dice, aleluya, Juan capítulo 7. Mira lo que la gente hablaba acerca de Jesús. Juan 7, del 14 al 15 dice: mas a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y enseñaba. O sea, Jesús, hermano, si tenía que romper, gloria al Señor, con los protocolos, y tenía que romper, gloria al Señor, con el sistema religioso de aquel tiempo, con tal de traer una buena enseñanza, Él era capaz de hacerlo. Él, de aquella fiesta que se estaba celebrando, gloria al Señor, va al templo, comienza a enseñar, y mira lo que decían los judíos. Ellos se preguntaban diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? O sea, era tan impactante la enseñanza de Jesús que cuando la gente lo escuchaba decían: pero ¿de dónde este hombre saca tanta sabiduría? ¿Cómo es posible? Lo que pasa es que ellos no habían entendido que el que estaba en medio de ellos era el verbo de Dios hecho carne. Lo que pasa es que ellos todavía no habían comprendido que el que estaba en medio de ellos era el Hijo de Dios viviente, a su nombre gloria. Pero Jesús, hermano, alcanzó una fama terrible en medio del pueblo judío porque lo escuchaban hablar, y lo escuchaban hablar, hermano, con autoridad. Y mire otra cosa que decía la gente. La gente decía en Marcos capítulo 1 y verso 22, aleluya, que ellos, amén, la gente se admiraba de su doctrina, porque Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, esta parte es muy importante porque Jesús, hermano, aleluya, no solamente era que tenía una autoridad delegada de parte del Padre, sino que Él tenía una autoridad moral. Es decir, cuando Jesús hablaba, Jesús sabía lo que estaba hablando. Cosa que
Dios para siempre. Si hay algo que tiene la gente pendiente siempre, a ver si su maestro vive lo que está enseñando. A ver si su maestro, gloria al Señor, o aquellos que enseñan, viven y practican lo que enseñan, lo que dicen. A su nombre gloria para siempre. Aleluya. Pero ahí dice que la gente se admiraba diciendo: ¿de dónde este tiene esta doctrina? Porque él enseña, pero enseña con autoridad. Él tiene autoridad moral para hablar lo que está hablando, porque su testimonio, aleluya, los había, hermano, gloria al Señor, mire, impresionado de una manera extraordinaria. Jesús, aleluya, predicaba, enseñaba, pero vivía lo que predicaba. Aleluya, él vivía lo que enseñaba. Gloria al Señor, y eso le da una base y una autoridad moral para poder hablar las palabras que estaba hablando. A su nombre, gloria. Aleluya. Esto fue de tal impacto, hermano, de tal impacto, que un hombre conocedor de la ley, en Juan capítulo número 3, un maestro de aquellos tiempos, conocido como Nicodemo, vino a él a escondidas en la noche para reconocer que Jesús era un verdadero maestro, y no solo eso, sino que era un maestro que había sido enviado de Dios. Yo le estoy diciendo todas estas cosas, hermano, porque a veces las parábolas y las palabras de Jesús, aleluya, nosotros las tomamos en poco, no le damos la importancia, gloria al Señor, que verdaderamente esta palabra requiere. A su nombre, gloria, aleluya. Y vamos a ver, hermano, con esta introducción, gloria a Dios para siempre, que la gente se fascinaba con las enseñanzas de Jesús, porque eran unas enseñanzas, hermano, gloria al Señor, que los cautivaban, que los llevaban a entender los misterios y los secretos de Dios nunca antes revelados. Y esos misterios y esos secretos de Dios, y así como estaba aquella gente, aleluya, muchos de nosotros no alcanzamos a entender muchas cosas que Jesús habló en la Escritura, pero por medio de esta serie de estudios nosotros lo vamos a ir explicando para que le demos la importancia que requiere, hermano, las palabras habladas por Jesús. A su nombre sea la gloria. Estamos hablando que las palabras que Jesús habló, las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida, hermano. De manera que cuando nosotros nos nutrimos de las palabras habladas por Jesús, alabado sea el Señor, hermano, recibimos, gloria a Dios para siempre, y somos impartidos con esa naturaleza espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. Y no solamente eso, sino que somos impartidos de vida. Por eso Jesús dijo: yo vine a dar vida, pero la vine a dar en abundancia. Y esa vida, hermano, de Dios manifestada en nosotros cuando ponemos por obra lo que Él ha enseñado en su palabra. A su nombre, gloria a Dios para siempre. Así que, hermano, mire, Juan, verso del 1 al 2, habla acerca de Nicodemo. Dice la Escritura que este vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, que significa maestro. Sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Wow. Nicodemo está diciendo: a ti no te envió un concilio. Alaba. Esto que tú, esa sabiduría que tú destilas cuando hablas, aleluya, eso no te lo enseñó ninguna, aleluya, ninguna organización. Sabemos que tú eres enviado de Dios, pero mira lo que dice Nicodemo: como maestro. Alabado sea Dios. Entonces nosotros necesitamos pedirle a Dios, hermano, y hay algo que yo le voy a pedir de favor. Y es que cuando usted venga al estudio bíblico en esta serie, usted ore, hermano, y le pida a Dios: Señor, pon en mí un corazón dócil, que sea capaz de aprender. Pon en mí un corazón sensible a tu enseñanza, porque si nosotros, hermano, le abrimos nuestro corazón a esta enseñanza, yo le aseguro, bueno, yo no le aseguro nada, la Biblia le asegura, alabado sea el Señor, que usted va a ser renovado en su entendimiento. Y usted va a comprender cosas de Dios que usted nunca antes había comprendido. Alcanzar a entender y a comprender a través de la, aleluya, del estudio de esta palabra. Gloria al Señor. Ahora bien, escuche bien, el sistema, amén, de enseñanza que Jesús utilizaba era variado. Jesús predicaba, gloria a Dios para siempre. Jesús utilizaba, ¿verdad?, diversos ejemplos, pero una de las cosas que todos vamos a concentrar era que el método de enseñanza que Jesús utilizaba, ¿verdad?, uno de sus, podríamos decir, a través de las parábolas. Ahora bien, ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Porque dice
Marcos dice que Jesús enseñaba conforme a lo que ellos podían oír y sin parábolas no les hablaba. Significa que los métodos de enseñanza, aleluya, que Jesús estaba empleando, él utilizaba fuertemente, gloria a Dios para siempre. Principalmente en su último año de ministerio. En el último año de ministerio Jesús empleó parábolas, aleluya, de una manera más consecuente que lo normal. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿quiénes eran los que creían? ¿Y quiénes eran los que estaban endurecidos todavía en sus corazones? El mismo dicho, aleluya, dice: yo voy a hablarle de ahora en adelante por parábolas para que los que tengan ojos no vean. Y él se estaba refiriendo a quienes, aquellos que eran incrédulos, que se habían endurecido y que no les interesaba por nada, hermano, creer en el Hijo de Dios. Y de eso predicamos el domingo, donde aquellos líderes religiosos todo el tiempo le pedían una señal, pero no le pedían señal para creer en él, porque ya estaban resueltos en sus corazones no creer a las palabras de Jesús. Gloria a Dios. Pero ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Una parábola, escuche bien, en palabras sencillas, se puede definir un relato sencillo que ilustra verdades profundas. Una parábola es un relato sencillo, una narrativa, ¿verdad?, sencilla, con cosas cotidianas, con cosas del diario. Son ejemplos, ¿verdad?, como dijimos en aquella versión ahorita, son ejemplos y comparaciones de la vida cotidiana que muestran verdades profundas de Dios. Eso es una parábola. Sencillo, que ilustra verdades profundas acerca de Dios. Las parábolas era la manera que Jesús ayudara a sus seguidores a captar los misterios del reino de Dios. Porque acuérdense, hermano, nosotros no podemos ver esto desde la perspectiva de, ¿verdad?, de que Jesús era un hombre terrenal. Usted y yo tenemos que ver esto desde la perspectiva de que Jesús viene de esfera. Jesús es el enviado de Dios. Él viene de una esfera espiritual. Por ende, Él viene a hablar de cosas espirituales, no de cosas terrenales. ¿Sigue? Jesús podía hablar de cosas espirituales a gente terrenal. ¿Cómo Jesús iba a lograr captar la atención de sus oyentes y hacerles comprender verdades profundas de Dios, hermano, de otra esfera espiritual, hacérsela entender a gente carnal, a gente pecadora, a gente terrenal? Pues miren la sabiduría de Dios. Jesús utiliza parábolas, ejemplos, comparaciones para ilustrar verdades que están, hermano, que estaban ocultas en la esfera espiritual y que ahora estaban siendo manifestadas de una manera sencilla para que usted y yo las pudiésemos comprender. Amén. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, hermano, mire lo que dice Marcos 4:11. Él les dijo: a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Ahora, esto no significa que Jesús no le hablaba por parábolas a sus discípulos. Él le hablaba por parábolas a ellos, pero como ellos habían abierto su corazón y a su persona como Salvador, pues Jesús en el secreto le declaraba todas las cosas, ¿sí o no? Pero aquellos que se habían endurecido en su razón y que habían endurecido su corazón en incredulidad, Jesús no le declaraba las cosas. Jesús le hablaba por parábolas. Amén. Por eso Jesús en ocasiones decía: bueno, si le hablo, imagínense si le hablo, amén, en un lenguaje espiritual. Ahora bien, gloria a Dios para siempre. Esa palabra, hermano, misterio, Jesús vino a revelar misterios. Las parábolas de Dios, hermano, son misterios. Claro, para aquellos a quienes es revelado.
Pero la Biblia dice que la escritura no es de interpretación privada. Así que si usted tiene el Espíritu Santo y usted es un verdadero, amén, el Espíritu Santo en algún momento dado lo va a iluminar en cuanto a lo que dice la escritura para que usted venga a un conocimiento pleno acerca de Dios. Ahora le digo, usted no se desespere cuando no entienda algo, porque hay cosas, hermano, que inclusive los discípulos, luego de caminar 3 años y medio con la resurrección, y lo vamos a ver ahorita, con todo y con eso ellos no entendían. Porque hay cosas, hermano, que usted todavía no está apto y capacitado para entenderlas. Y usted las va a ir entendiendo en la medida que usted vaya creciendo en gracia y sabiduría delante de Dios. ¿Ok? Eso es importante que nosotros lo podamos entender. Ahora, la palabra misterio, amén, es la palabra griega, una verdad que está por encima de la percepción humana. Es decir, es algo que no se alcanza a comprender, hermano, con el intelecto humano. Entonces Jesús viene a revelar esos misterios, verdades de Dios que han estado ocultas desde siempre, pero que nosotros como seres humanos no las podemos entender. Nuestra percepción humana, hermano, nosotros tenemos una mente tan fina, tan limitada. A su nombre sea la gloria. Aleluya, que si Dios nos declarara todas las cosas, la Biblia, hermano, está revelado solamente aquello que nosotros podemos entender y comprender. Por eso hay un pasaje de Deuteronomio, ¿verdad?, que dice que las cosas reveladas a nosotros, más las cosas secretas. Porque si Dios nos revela, hermano, todo acerca de su persona, todo, alabado el nombre del Señor, ¿verdad?, en un término absoluto, gloria a Dios para siempre, porque la Biblia es la verdad de Dios, ¿verdad?, es la verdad absoluta de Dios, pero hay cosas que nosotros no alcanzamos a entender, porque usted cree que la Biblia está escrita, alabado sea el Señor, un montón de cosas de manera simbólica, porque los profetas que la vieron, hermano, era tan grande lo que estaban viendo, gloria al Señor, que si se les revelaba, alabado sea el Señor, todo ellos no lo iban a comprender. ¿Cómo lo iban a poder transmitir? Pues entonces ellos tenían que decir, bueno, pues yo vi un carruaje de fuego y tenía esto y tenía lo otro, para poder describir, hermano, la grandeza de las cosas que Dios le estaba revelando. ¿Amén? Entonces, esos misterios, hermano, no son perceptibles a través, gloria al Señor, no se pueden percibir a través de nuestra naturaleza humana, no se pueden percibir. En el Nuevo Testamento, esa palabra misterio se utiliza para referirse a hechos de Dios, ¿verdad?, a doctrinas, principios. Es decir, que cuando Jesús hablaba de misterio, Jesús lo que estaba a punto era de revelar una doctrina, una cosa que una enseñanza. Amén, una enseñanza de carácter espiritual. Un principio de carácter espiritual. Y cada una de las enseñanzas no habían sido reveladas anteriormente, sino que Jesús en él, que nunca antes, hermano, se habían entendido y que nunca antes se habían, como por ejemplo, Jesús es el primero, hermano, en hablarnos acerca del Evangelio, porque los profetas, gloria al nombre del Señor, ellos hablan acerca del arrepentimiento, hablan acerca, ¿verdad?, de volverse a los caminos del Señor, etc. Pero el que viene con la palabra del Evangelio, que no es otra cosa que buenas nuevas, el que viene con ese mensaje del Evangelio, ¿quién es? Es Jesús. El Evangelio nunca antes había sido revelado. Ahora está siendo revelado a través de ¿quién? Del Maestro de Maestros, a través de Jesucristo. Ahora, ¿cómo Jesús explica el Evangelio? ¿Cómo Jesús explica el Evangelio? Jesús explica el Evangelio, hermano, basado en parábolas, en comparaciones. Por eso él decía, el reino de Dios es semejante a tal cosa, para que la gente de qué se trata el Evangelio. Gloria al Señor. Las parábolas también hablaban acerca de la dispensación cristiana, ¿verdad?, que no se conoció antes y que se estaba revelando en los tiempos. Gloria a Dios. Así que esta era una manera hábil en que Jesús construía un puente que conectaba a sus oyentes, ¿verdad?, desde el ámbito terrenal, y los conectaba con la esfera espiritual. O sea,
véalo de esa manera. Las parábolas de Jesús eran como un puente que nos trasladan, hermano, desde aquí a la tierra y nos trasladan al cielo. Por eso es que cuando Jacob tiene aquella visión, él vio una escalera, amén, que se apoyaba en la tierra, pero que llegaba ¿a dónde? Al cielo. ¿Y qué habían ahí? Ángeles de Dios que bajaban y ángeles de Dios que subían. Amén, alabado sea el Señor. Y eso es una tipología acerca de Jesús. Jesús, hermano, es nuestra conexión, alabado sea el Señor para siempre. Aquel que nos da acceso al cielo es Jesús. Él es la escalera que dio Jacob. A su nombre sea la gloria. Amén, aleluya. Entonces, esta era la manera hábil en que Jesús construía un puente entre Dios y los hombres para que nosotros podamos entender las verdades y los secretos ocultos acerca de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús tiene que hacer esto, hermano? La Biblia dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural ve las cosas espirituales. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso lo puede discernir, porque se han de discernir como espiritualmente. Tenía que hacer uso de las parábolas. Ahora, ¿por qué el hombre no puede discernir? Porque está muerto espiritualmente. Aquel que vive en pecado está muerto espiritualmente. Efesios capítulo 2 y verso 1 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermano. Y una persona que está muerta no siente, no padece, no escucha, no ve, no puede hacer nada, no habla nada. Por tanto, nuestros sentidos espirituales antes de venir a Cristo estaban muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos a entender muchas cosas. Pero yo le aseguro a usted que desde que usted se convirtió a Cristo, hay cosas que antes usted no entendía, que ya hoy, al día de hoy, las entiende, ¿sí o no? Hay cosas que usted no comprendía antes, que se le predicaba, que le hablaban. Alabado sea el nombre del Señor. Es más, ¿cuántos de nosotros no estábamos endurecidos en contra del Evangelio? Deja ya los fanáticos, eso no es para mí, la religión no es para mí, etcétera, etcétera. Pero ahora su entendimiento ha sido renovado. Y ahora es usted el que le predica a los perdidos. Y cuando usted ve que un perdido le rechaza el Evangelio como usted lo rechazaba, alabado sea el Señor, ¿cuál es su reacción inmediata? Mira para allá, si supiera lo que se está perdiendo, si supiera que lo que le espera es el infierno, si supiera que lo que le espera es la perdición. Pero usted no pensaba así antes de venir a Cristo. Usted piensa ahora de esa manera porque ahora usted está vivo en Cristo. Y sus sentidos espirituales están agudizados, están despiertos. Ahora usted percibe verdades espirituales que para usted estaban antes ocultas. Ahora usted las puede percibir. Amén. La vida que Jesús nos ha dado, alabado sea el Señor, en su sangre. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Entonces, hermano, las parábolas de Jesús eran imágenes ingeniosas que Jesús utilizaba. Eran palabras sencillas, pero con lecciones espirituales muy profundas. Cosas muy sencillas. Gloria a Dios, como le dije, las enseñanzas de Jesús estaban llenas de ilustraciones, de historias cotidianas. De hecho, la más corta, la parábola más corta que nosotros encontramos, amén, la vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, verso 33. Esta parábola es una de las más cortas, pero yo lo que quiero que usted note son los detalles cotidianos, ¿verdad?, que encierra esa parábola. Para los judíos, escuchar esto era algo del diario, era algo de, ¿verdad?, que ellos practicaban ¿verdad?, diariamente. Dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. O sea, en aquella cultura, que las mujeres trabajaran, hermano, con harina, con levadura, que se hacían todos los días. Eran cosas, hermano, cotidianas que se hacían todos los días. De cómo Jesús está revelando un misterio acerca del reino de Dios. Sencilla como una mujer con harina y levadura. Ahora, cuando usted, y no lo vamos a discutir hoy, ¿verdad? Eso, vamos a seguir con esta serie. Cuando usted ve, hermano, en el original, en el texto original, esa palabra solamente de 19 palabritas. O sea, es una parábola, es la más corta que encuentro en los evangelios.
Pero con una parábola tan corta, Jesús es capaz de revelar asuntos profundos acerca del reino de Dios. Ahora, yo no sé si usted puede captar lo que yo le estoy diciendo, pero esto es uno de los hechos más gloriosos y más fascinantes. Mientras yo estudiaba y preparaba todo este estudio, yo tenía que alabar al Señor, porque para mí es glorioso, hermano, y alabo a Dios por su sabiduría. Cómo el Hijo de Dios se encarna, desciende, hermano, a este plano terrenal, tomando una naturaleza, darnos el camino a la vida eterna. O sea, se lo voy a decir en palabras sencillas: Dios dejó su trono, dejó, hermanos, gloria al Señor, ¿verdad?, hasta cierto sentido, su gloria. Dejó, hermano, su reino atrás para venir aquí, hacerse hombre, para mostrarnos el camino al cielo. Pero mira de la manera tan ingeniosa que lo hace, a través de palabras sencillas que revelan verdades acerca de Dios. O sea, y cuando yo veo eso, yo tengo que adorar al Señor. Yo digo, pero ¿cómo es posible que un Dios tan grande descienda al nivel de los seres humanos y que sea capaz de hablar en su propio lenguaje, con palabras sencillas, para salvarlo? ¿Acaso eso no revela el amor de Dios, hermano? ¿Acaso eso no revela la grandeza de la misericordia que, amén, del Dios que nosotros servimos? ¿Acaso eso no revela, hermano, la grandeza, gloria al Señor, aleluya, y el amor tan grande que Dios tiene por cada uno de nosotros? Por eso es que Filipenses dice que Él, no tomando ser igual a Dios, se despojó, hermano, a sí mismo y tomó forma de siervo. Porque no es solamente el hecho de la condición que Él vino como humano. Él vino, oh gloria a Dios, Él vino como un maestro, Él vino como un servidor, hermano. Él vino como alguien que, alabado sea el Señor, que nos vino a hacer el camino. Mire, el que se pierde por cabezón. Porque Jesús nos ha provisto de todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos. Su nombre, gloria. Dice, Él se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Wow, hermano. Animar a nosotros a serle más fieles. ¿Acaso esto no nos debe animar a nosotros, hermano, aleluya, a darle a Dios lo que Dios se merece? Porque, bueno, 20 vidas como esta no nos alcanzarían, hermano, para nosotros pagar el favor de todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Ahora mire lo que dice Juan. Dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús no solamente revela, ¿verdad?, cosas acerca de Dios, ¿verdad?, ni son cuentos que Él está haciendo. Él está revelando, hermano, la verdad de todas las cosas. Porque si hay algo que nos, aleluya, que nos acecha en este mundo, hermano, gloria al Señor, es la mentira. Pero cuando Jesús abre su boca para hablar en parábolas, Él lo que está destilando es la verdad de Dios. ¿Por qué nosotros, hermanos, a veces fracasamos en ciertas áreas de nuestra vida? Porque tenemos un sistema, aleluya, metido en nuestra mente, ¿verdad?, nuestro entendimiento, que ha sido todo moldeado por el mundo. Pero cuando yo atiendo a lo que Jesús habla, sus parábolas, a las verdades que Él habla, mi entendimiento es transformado, y entonces yo comienzo a tener victoria en áreas donde antes no las tenía. Su enseñanza, escuche bien esto, la enseñanza de Jesús era la voluntad de Dios revelada a los hombres, al ser humano. O sea, algunos se preguntan, Señor, yo quiero conocer tu voluntad, pero con la Biblia cerrada. Señor, muéstrame tu voluntad, pero no leen los evangelios.
Señor, ¿qué es lo que tú tienes conmigo? Pero no van las parábolas de Cristo. Las parábolas de Cristo revelan la voluntad de Dios para con nosotros los hombres. Dice Juan 7, del 16 al 17, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía. O sea, mire, note ese detalle, hermano. Jesús no viene a proclamar un mensaje que nace de Él. Jesús viene a proclamar un mensaje que le encargaron desde la eternidad. Hello. Él dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Wow. O sea, y nota, hermano, aquí hay una contienda. Cuando usted lee el capítulo y todo, usted va a ver que todo el tiempo Jesús estaba en un conflicto, ¿verdad? Y la gente ahí tratando de buscar por dónde agarrarlo. Gloria al Señor, no creían en Él. Y Él está diciendo: yo no estoy hablando por mi cuenta, yo estoy hablando de lo que el Padre me envió. O sea, es una manera sutil de decirle: ustedes no me están desechando a mí. Si ustedes desechan mi enseñanza, están desechando al que me envió. Y ojo, hermano, gloria al Señor, porque aunque los pastores no somos Jesucristo, ni los predicadores somos Jesucristo, aleluya, ni siquiera le llegamos a los talones, en su nombre sea la gloria, aleluya. Tenga cuidado de no rechazar, no mi doctrina, sino la doctrina que sale y destina de las Sagradas Escrituras. Porque a veces la gente tiene un poco la enseñanza, a veces la gente tiene un poco la predicación, a veces la gente tiene un poco, hermano, gloria al Señor, la doctrina de los maestros que enseñan a las congregaciones, sin darse cuenta que cuando usted desecha las enseñanzas y las palabras, aleluya, que trae ese maestro, ese predicador, pastor, lo que sea, aleluya, usted no lo está despreciando a él. Amén. Alaba. Porque si el maestro que usted tiene delante está trayendo enseñanza que ha venido de Dios, y usted la menosprecia, usted no está menospreciando al maestro, usted menosprecia a Dios. Esas cosas nosotros tenemos que tomarle en cuenta. Pero Jesús dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, estos conocerán la doctrina que yo predico es de Dios, o si yo estoy hablando por mi propia cuenta. Los invitados: ¿usted quiere saber si esta doctrina es mía? Pues procuren hacer la voluntad de Dios y ustedes se van a dar cuenta que lo que yo estoy hablando es la verdad de Dios. A su nombre, gloria al Señor. Entonces, hermano, miren, podemos hablar de algunas razones más por las cuales Jesús hablaba en parábolas. Y, ¿verdad? Y el tema, no sé si lo dije al principio, ¿verdad?, de este estudio es la introducción a las parábolas de Jesús. O sea, esto es una introducción que estamos haciendo hoy. Ya la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a estar hablando ya de las parábolas en su orden. Según Jesús las fue hablando y predicando, nosotros las vamos a ir estudiando una a una, su significado. Gloria a Dios para siempre. Amén. Pero mire esto: ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? Otro de los motivos por el cual Jesús hablaba en parábolas era porque era una forma también de animarnos a persistir cuando no entendamos algo. O sea, en palabras sencillas, cuando Jesús hablaba en parábolas, no todos, ¿sí o no? No todos captaban en el momento el mensaje que él quería traer, pero eso iba a manifestar dos actitudes: que los que verdaderamente aprecian la enseñanza de Jesús no iban a descansar hasta entender lo que Jesús trató de decirle, pero también se iba a manifestar la indiferencia de aquellos que no les interesan las palabras de Jesús. Sí, por eso Jesús hablaba en parábolas también. Jesús hablaba en parábolas, y cuando la gente no entendía, algunos de ellos mostraban una actitud de que tengo que buscar el significado de lo que Jesús habló. Pero otros simple y sencillamente no mostraban el entusiasmo y seguían sus vidas comunes y corrientes sin saber
que estaban ignorando un mensaje que podía producir vida y salvación a sus vidas. ¿Bien? Así que cuando Jesús habla en parábolas y usted no lo entienda, eso no debe producir en usted frustración. Lo contrario, lo que debe es animarlo a usted a ir en la búsqueda hasta que Dios se le revele. ¿Cuántos de nosotros cogemos la Biblia, leemos algo? Yo no entiendo eso. Cerraste la Biblia, te fuiste quizá para otro libro, whatever, y nunca más volviste a indagar en eso que leíste, porque simple y sencillamente te diste por vencido a la primera que no lo entendiste. Y Jesús nos enseña, la actitud debe ser contraria. Si tú no lo entendiste ahora, sigue buscando, sigue indagando, sigue escudriñando, lo entiendo. ¿Qué más dice Santiago? Lo que pasa es que ustedes no reciben porque no saben pedir. Entonces, hermano, hay cositas en la Biblia que yo no las voy a entender de primera instancia, no las voy a entender. Entonces, ¿cuál es mi deber? Seguir indagando, seguir orando, tener una actitud, hermano, de persistencia delante de aquellas cosas que yo no entiendo, hasta que Dios en su misericordia, hermano, y me las cuenta. Hay cosas de la Biblia, hermano. Aquí los que somos estudiosos de la Biblia, aquí todo el tiempo nosotros estamos aprendiendo. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Toda la semana yo aprendo algo nuevo. Todos los días yo trato de proponerme, ¿verdad? Todos los días aprender algo nuevo acerca de la palabra, acerca de Dios. Y ahí es que uno va creciendo en el conocimiento acerca de Dios. Por eso la Biblia dice, hermano, que cuando estas cosas nosotros no podemos estar ociosos. Pero todos aquellos que se ocupan en estas cosas, la Biblia dice que el Señor nos dará al reino de los cielos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aleluya. Siga, lo que usted no entienda, usted siga. Y usted pregunte. Ahora no le pregunte porque estamos en una época, hermano, que quiero preguntarle a cualquier hijo de vecino. Pregúntele a gente que sepa. Y no se vaya a YouTube, allá quién rayos son. Aleluya, que usted no sabe ni su testimonio y a veces lo que vienen es con doctrinas de engaño. Aleluya, gloria al Señor. Usted tiene un pastor donde primero tiene que ir. Aleluya. Bueno, primero obviamente usted en oración consulta la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Pero usted tiene un pastor, y eso es para los de aquí, los que me están viendo a través de las redes. Consulten a su pastor. A veces la gente consulta a todo el mundo. Hacen un enredillo en la cabeza, gloria al nombre del Señor, y el último que se entera es el pastor. Y entonces el pastor tiene que bregar con el enredo. Amén. Gloria al Señor. Pero usted indague, no se quede, aleluya, de brazos cruzados, pues no entendí y olvida. O como otros que dicen, no, es que la letra mata. y se justifican. La letra mata, lo mío es la oración, olvídate de la Biblia. Alabado sea Dios. Ten cuidado, no te pase como a mí. Entonces alaban al Señor. Aleluya. Le metí al ayuno la oración, pero la Biblia estaba colgada. Por eso vino un ángel y le dijo, tú eres el Espíritu Santo, y ella cayó, hermano, redondita. Gloria al Señor. Porque tenía oración, tenía ayuno, pero no tenía conocimiento de la palabra de Dios. A su nombre, gloria. Y esto es un balance. Aleluya. Estudio sin vida espiritual, hermano, no sirve. Vida espiritual sin estudio tampoco sirve. Aquí todo, hermano, el ejemplo mayor es Jesús. ¿Qué hacía Jesús? En el día enseñaba y por la noche al monte orar. Lo leímos ahorita ahí. En el día en el templo y en la noche. ¿Ven? Ese es aleluya, el modelo que nosotros debemos seguir. Ahora escuche bien. Estamos finalizando. Las parábolas fueron diseñadas para probar nuestra seriedad, las cosas de Dios. Así que sin duda alguna, las parábolas de Jesús, hermano, cuando ese hombre abría su boca,
causaban efecto. ¿Ven? Unos para salvación, otros para condenación. Ahora, algunos eran despertados en su mente. Muchas personas quedaron impresionadas, aleluya, por las parábolas de Jesús, porque eran explicadas de una manera simple. Por tanto, muchos de ellos quedaron con ganas de seguir descubriendo los significados que encerraban las enseñanzas de Jesús. Ahora, los propósitos de las parábolas, amén, ¿verdad? Le voy a dar 3 de ellos. Gloria al nombre del Señor, porque no es solamente explicarlo de una manera sencilla, ¿verdad? No es simplemente tratar de alentarnos a que nosotros sigamos indagando. Eso es parte de él. Pero también Jesús tenía algunos propósitos, ¿verdad?, adicionales, como por ejemplo, aleluya, Jesús pretendía sembrar semillas espirituales en el corazón de los oyentes. ¿Okay? Jesús quería sembrar semillas espirituales en el corazón de los oyentes. Jesús estaba consciente de que no todo el mundo iba a captar sus enseñanzas en el momento. Por eso es que la palabra de Dios se compara con una semilla. Porque aquí, hermano, el efecto que hace la palabra en nuestras vidas, usted y yo tenemos que entender que en ocasiones va a ser de manera inmediata, pero en otras ocasiones tarda que esa semilla germine y que dé fruto. Amén. Gloria a Jesús. Por eso Jesús se compara a sí mismo como un sembrador, ¿sí o no? Y cuando el sembrador le dice, aquí el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla, y la semilla cayó en tal terreno y en el otro terreno, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque Jesús compara la palabra con una semilla, y él viene siendo el sembrador que la estaba sembrando en el corazón de la gente. De acuerdo a la condición de ese corazón, así va a ser el fruto de esa semilla. Gloria a Jesús. Así que no siempre los frutos se ven de manera inmediata. ¿Amén? Tenemos el ejemplo, luego de resucitar. Hermano, ¿cuántas veces Jesús menciona en los evangelios que él tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo iban a crucificar? ¿Verdad? Un sinnúmero de veces. Lo menciona muchas veces. Y él les declaraba a los discípulos continuamente: mi reino no es de este mundo. Yo no vine a establecer un reino aquí, ¿verdad?, un gobierno terrenal. Mire, Jesús repetía su enseñanza una y otra vez. Pero cuando crucificaron a Jesús, los discípulos se entristecieron, estaban todos enlutados, ¿verdad? Pero cuando Jesús se aparece luego de su resurrección, empieza a hablar con ellos, que muchos de ellos ni creían, luego creyeron cuando lo vieron. Jesús le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les hace una pregunta: ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, es una manera de Jesús decirle: pero ven acá, porque ustedes están ahí turbados, ¿acaso esto no es lo que yo le dije que iba a pasar? Tantas veces que se lo dije y ustedes están ahí todavía que no entienden. Hermano, y eso es para que usted vea que Jesús también, y eso que ya estaba resucitado. Insensato, tardos de corazón, ustedes no entienden. Aleluya. Y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, él le declaraba en todas las escrituras lo que se había. O sea, Jesús ahora, luego de resucitado, está terrible. Él dijo: consumado es, ¿verdad?, en la cruz, en cuanto a su sacrificio expiatorio. Pero en cuanto a la enseñanza, hasta después de resucitado estaba enseñando. Comenzó a enseñar de nuevo, desde los profetas, a hablarle a los discípulos todo lo que la Biblia declaraba, o todo lo que las escrituras declaraban acerca de él. Entonces, la semilla que Jesús había sembrado en esos corazoncitos durante 3 años y pico, como que todavía,
¿verdad? En algunos no había dado fruto. No había dado. O sea, que no todos entendieron la enseñanza de Jesús de primera instancia. Pasaron años y entonces fue que se dio el fruto. ¿Ok? Entonces, ya le dije, uno de los propósitos es sembrar la semilla espiritual. Otro de los propósitos es salvaguardar los secretos del reino de Dios. Vamos a explicar esto. Hay un texto que Jesús dice, le dice a los discípulos: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Quiénes son ellos? Los que lo rechazaban, ¿verdad? Decía, a ustedes se les dio los secretos del reino de Dios, pero a ellos no. Así que en primer lugar, Dios nos permite saber un secreto. Aleluya, porque Él puede escoger a quién revelarlo. O sea, Dios puede escoger a quién revelarle un secreto. Entonces es importante esa palabra secreto. Dios y Jesús está diciendo que hay cosas de Dios que son secretos. No todo el mundo las va a entender y que no a todo el mundo se le van a revelar. ¿Okay? Mira, hay gente que todavía no ha leído el Apocalipsis, el Génesis, y ya quiere conocer el Apocalipsis. Ustedes y yo tenemos que entender, hermano, que esto se va dando de una manera gradual, algo progresivo. Hay gente que no conoce ni por qué el Señor los salvó y ellos quieren entender quién es la gran jamera. Es decir, que hay cosas que Dios no te las va a revelar todavía y que tú no las vas a alcanzar a entender todavía porque tú necesitas tener un fundamento previo. Un fundamento, hermano, de cosas, ¿verdad? Los rudimentos, lo que dice el escritor de los Hebreos, que son los primeros rudimentos. La doctrina de los bautismos, la doctrina de la salvación. O sea, son cosas que son sencillas, pero a veces nosotros queremos saltar de lo simple a lo complejo y entender cosas, alabado sea el Señor, cuando todavía, ¿no? Y lo que es peor, hay gente que pretenden ser maestros sin todavía, hermano, haber tenido un tiempo como discípulo. Eso es peor todavía. Hay gente que pretende ser maestros de los demás, pero ellos no quieren ser enseñados. Y eso así no sirve. O sea, nosotros tenemos que entender que aquí en el Evangelio hay que ir de lo simple, de lo poco, hasta que Dios nos ponga en lo mucho, porque al fin de cuentas es Dios el que da la sabiduría, hermano. Al fin de cuentas es Dios el que va a abrir nuestro entendimiento. Al fin de cuentas es Dios el que va a revelar lo que Él quiera revelar a nuestras vidas. En ocasiones Dios guarda secretos. En aquel momento lo estaba haciendo y Dios lo revelaba a quien lo quería revelar, porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Él dice: yo tengo misericordia de quien yo quiero misericordia. Esa es la soberanía. Amén. Gloria al Señor. Ahora, Dios puede escoger y revelarlo. Por eso esas parábolas estaban diseñadas para desdoblar los secretos para aquellos que Él quería revelarlo, pero también para ocultarlos de aquellos que Él no quería que lo supieran. Así que las parábolas, vuelvo y les repito, tienen un doble efecto dependiendo del oyente. Esas parábolas, alabado sea el Señor, iban a producir un efecto para vida, para salvación en aquellos que lo recibían con un corazón humilde. Si usted quiere, hermano, llegar lejos en Dios y conocer la Sagrada Escritura, algo que usted necesita es humildad. Si usted no tiene un corazón humilde, usted jamás va a crecer en el conocimiento de la Escritura. Usted necesita tener un corazón humilde. ¿Por qué, hermano? Porque la soberbia de nuestro corazón se resiste contra las verdades de Dios. Cuando hay soberbia en el corazón, Dios quiere revelarte cosas
tremendas de la Escritura, pero si hay soberbia en ese corazón, hermano, usted va a resistir las verdades de Dios. Porque mucho de lo que Dios no quiere revelar es lo que Dios sabe que tú necesitas que se te revele, y no lo que tú quieres que te revele. Por eso vuelvo y caigo, ¿verdad? Es lo mismo. Amén. Hay gente, gloria al Señor, que quieren enseñar a los demás, pero todavía ellos no han permitido que Dios los enseñe, que los corrija. ¿Por qué es que usted cree que uno de los requisitos para los ministros de Dios en la iglesia es el siguiente? Aquel que no sabe gobernar su casa, ¿cómo quiere gobernar la iglesia de Dios? O sea, eso es una manera de decir, ocúpate primero de tus asuntos personales para que entonces puedas trabajar con los asuntos de los demás. A su nombre. Pero necesitamos ser humildes, porque mucho de lo que Dios te va a hablar son cosas que te van a chocar, son cosas que no te van a gustar, son cosas que te van a golpear en áreas de tu vida que necesitan ser restauradas. Y si no hay humildad de corazón, hermano, por más que usted tenga la intención, Señor, muéstrame, Dios revela. El campo fértil para Dios revelarse, hermano, es la humildad. Tiene que haber humildad. Gloria a Jesús. Los que con humildad le eran revelados los secretos. Ahora, los que duros de corazón, el Señor hablaba para que ellos no entendieran de lo que Él estaba hablando. Por eso ellos mismos, y ahí están los relatos, se preguntaban, ¿qué será lo que quiere decir? Cuando Él decía, de aquí un poquito y me veré, y de nuevo un poco y no me veré, y yo no sé qué, y ellos, los religiosos estaban locos, y decían, ¿acaso se va a matar este? Está ahí, hermano, los relatos están ahí. O sea, ellos se turbaban, no entendían, pero los discípulos sabían de qué Él estaba hablando, y si no entendían, lo llamaban aparte. ¿Qué quisiste decir? Cuando Él habló de la levadura de los fariseos, cuídense de la levadura de los fariseos. Yo me imagino que los fariseos decían, yo no soy el que hago pan, que el que hace el pan, el que hace mi mujer. Cuídense de la levadura de los fariseos. Y allá los discípulos dijeron, maestro, no entendemos. ¿Tú estás hablando de pan literal? Jesús le dijo, no, yo estoy hablando de la hipocresía. Él le declaró un secreto. Los fariseos se estaban volviendo locos, rompiéndose la cabeza, pero acá en oculto, los secretos les reveló a los discípulos. Le dijo, no, la que esa levadura es la hipocresía de ellos. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Amén. Entonces, mire, concluyo. ¿Está grabando esto todavía? Concluyo. ¿Por qué Jesús guardaba esos secretos? Bueno, una de las razones pudiéramos decir también, hermano, que era para que el diablo no interfiriera con los planes de Dios. Porque era por lo poquito que sabía y cuántas veces metió Dios, sino porque Dios estaba llevando a cabo su plan y su propósito a través de seres humanos débiles, que se cansaban, que se atemorizaban, ¿sí o no? Gloria al nombre del Señor. Es una manera, ¿verdad?, de impedir que el diablo interfiriera, aleluya, en los asuntos de Dios. Número 2, para ocultarlos de los que le rechazaban, ¿verdad? Y número 3, para revelarlos en el tiempo apropiado. Habían cosas que no habían sido reveladas porque todavía no había llegado el tiempo. Hay cosas que usted quizás no entienda hoy porque no ha llegado el tiempo. A Pedro le dijeron, lo que tú no entiendes hoy, lo entenderás después. ¿Sí o no? O sea, que todo tiene su tiempo. Amén. Y por último, también Jesús habló en parábolas para explicar aspectos generales acerca de la salvación. O sea, las parábolas nos dan un vistazo de la salvación, desde la conversión, la obra del Espíritu Santo, hasta lo que sucede cuando morimos. Por eso las parábolas son muy importantes, porque las parábolas, hermanos, revelan, ¿verdad?, cómo es que se da esa dinámica de la conversión, cómo es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, en nuestras vidas,
¿Y qué es lo que sucederá más allá de este plano terrenal? Cuando moramos, hermano. Las parábolas revelan eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y en las parábolas también se puede ver todo el panorama de la salvación. O sea, cubren todos los aspectos acerca de la experiencia cristiana, desde la conversión hasta la consumación final de todas las cosas. Por eso usted va a ver ahí parábolas que hablan de la venida de Cristo, ¿sí o no? Jesús habla como ladrón en la noche. Es algo, amén, en un sentido figurativo, ¿verdad? No es que Jesús es un ladrón, pero Él está haciendo una comparación de cómo es que sucederá el momento en que Él venga, amén, a buscar a su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, desde la conversión hasta la consumación de todas las cosas, gloria a Dios para siempre, todo está revelado a través de parábolas ahí. Todo está ahí revelado, gloria al nombre del Señor, todo hasta el evento de su segunda venida. Todo está revelado y Jesús lo reveló y lo habló a través de parábolas. ¿Ven? Así que, gloria al nombre del Señor. Yo quiero que con esta introducción, gloria al Señor, usted se anime. ¿Ven? Usted se anime y le pida a Dios: Señor, necesito un corazón dócil, humilde, y quiero que me hables a través de esta serie como nunca. Quiero que me ministre, quiero que transforme mi manera de ver las cosas, mi manera de pensar. Y yo le aseguro, hermano, que usted va a crecer espiritualmente. Si usted pone por obra cada una de las enseñanzas que vamos a escuchar, no la hago, y no porque no tenga importancia de Pablo, ni de Juan, ni de Pedro, ni de Santiago. Vamos a oír palabras que salieron de la boca de Jesús. Amén. Así que espero que en esta noche usted haya salido edificado. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a hacer una oración para despedirnos, ¿verdad? Dios bendiga a todos los que estuvieron conectados. Esperamos que hayan sido edificados y manténgase ahí, ¿verdad? Todas las semanas, que el Señor lo permite, los jueves, vamos a estar aquí transmitiendo, amén, nuestro estudio bíblico, donde vamos a estar desglosando toda esta serie acerca de las parábolas de Jesús. Así que Dios me los bendiga a todos. Nos despedimos de las redes sociales. Si Brendita puede, ¿verdad? Ahí. Así que Dios les bendiga. Hacia adelante en el Señor.